Bienvenidas y bienvenidos a este programa hecho en colaboración entre Justicia TV y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros participantes del día de hoy, al doctor Pedro Salazar. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Mónica. Y a la doctora Guadalupe Salmorán. Muy bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe. Ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues estamos aquí para hablar de la reforma, la iniciativa de reforma que presentó el presidente de la República al Poder Judicial de la Federación. Entonces, si quieren, si les parece bien, para empezar vamos posicionándonos, vamos comentando cómo estamos ahora, es decir, el actual sistema, de dónde viene, por qué se integró de esa manera, cómo funciona. Entonces, si les parece. Claro que sí. Gracias, Mónica. En verdad es un gustazo estar con ustedes dos aquí el día de hoy. Creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar, aunque parezca mucho tiempo, un arco temporal de 3 décadas. Porque fue en 1994, en el puente entre 94 y 1995, cuando se aprobó la reforma constitucional más ambiciosa hasta ese momento en materia judicial. En ese momento no solamente cambió la composición de la Suprema Corte de Justicia, sino que también cambió su naturaleza jurídica. Se perfeccionó, déjenme decirlo así, como un tribunal constitucional, como un órgano con facultades para revisar y eventualmente anular las decisiones de los otros poderes, no solamente a nivel federal, sino a nivel nacional, también de las entidades federativas. Fue también cuando se creó el Consejo de la Judicatura Federal como una instancia encargada de la administración del Poder Judicial, y también fue cuando se aprobaron decisiones muy importantes como el mecanismo que todavía sigue vigente para la designación de las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cómo es este mecanismo? Vamos a platicar cómo opera actualmente. Actualmente opera, de hecho lo acabamos de ver hace poco, de la siguiente manera. El titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, confecciona una terna de candidaturas, hombres o mujeres, en fin, que somete a la aprobación del Senado de la República. El Senado de la República debe de generar los consensos necesarios para lograr una mayoría calificada de senadoras y senadores presentes el día que se llevará a cabo la votación. El Senado recibe, escucha, examina las 3 candidaturas presentadas por el presidente y las somete a votación en el Pleno. Si se logra la mayoría calificada, tenemos ministra o ministro de la Corte. Si no se logra la mayoría calificada, la terna se regresa al Poder Ejecutivo, que debe de confeccionar una nueva terna. Lo puede hacer con 3 integrantes totalmente nuevos o lo puede hacer simplemente cambiando a 1 o a 2 de las personas integrantes de la terna original. La terna regresa al Senado, mismo procedimiento que ya describí, y si no se logra la mayoría calificada en esta segunda oportunidad, el presidente de la República designa de manera absolutamente unilateral y libre, como ya sucedió por primera vez en estos 30 años con la designación de la ministra más reciente de la Suprema Corte. Muy bien. ¿Y qué valoración tienen ustedes de estos 30 años como operado? ¿Ha sido eficiente o no eficiente este sistema, ¿no? ¿Tiene áreas de oportunidad? ¿Qué decisiones relevantes se han tenido impacto pues, en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que me parece que es algo muy relevante. No sé. Pues yo creo que a la par, ¿no?, de la existencia de la Corte Suprema, ¿no?, como órgano garante y, digamos, pilar en el ejercicio del control constitucional de las leyes. Otro órgano que también es muy importante es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que se habla menos poco, pero que también ha sido vital, no solamente para la construcción de la democracia, sino para que haya una instancia precisamente especializada que resuelva las controversias entre los partidos políticos, pero que también funja como garante de los derechos políticos de toda la ciudadanía, cuyos criterios también son muy importantes en términos de equidad de la contienda, por ejemplo, en un proceso electoral como en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Sí, déjame preguntar algo que no siempre queda claro, ¿no? ¿El Tribunal Electoral qué relación tiene con el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia? Bueno, se erige como la última instancia, es parte integrante del Poder Judicial, de ahí este nombre tan complejo, pero como decía, es especializado en la resolución de los conflictos, de las controversias que se presentan en torno a las elecciones. Este lleva un proceso de designación
diferente del que acaba de decir Pedro sobre la Corte. En este caso, las propuestas de los integrantes de la Sala Superior la hace la Suprema Corte precisamente con la aprobación del Senado por una mayoría calificada. Muy bien, entonces, bueno, es importante porque a veces es mucho más visible el Instituto Nacional Electoral, que como sabemos es el árbitro de las elecciones, que el Tribunal Electoral. Pero como bien nos dices, Guadalupe, tiene una gran importancia y ha sido muy relevante para nuestra democracia el que las decisiones hayan pasado al Tribunal Electoral, que tiene pues una composición y una especialidad, digamos, jurisdiccional, ¿no? Que esto es muy importante también y desde luego a veces no es tan visible el Tribunal Electoral como lo es la Suprema Corte de Justicia, pero se integra también de esta manera y pues ahora estamos viviendo un proceso que pues va a terminar seguramente decidiendo sobre muchas cosas el Tribunal Electoral, ¿no? Porque pues se ha ido judicializando mucho pues la contienda y en general todas ¿no? los conflictos también en materia electoral. Y en términos, Pedro, de la vida de las personas, la vida cotidiana, ¿no? Ya vimos que la democracia ha sido muy relevante, pero ¿qué decisiones de la Suprema Corte, del Poder Judicial Federal, podrías resaltar como relevantes? Miren, yo creo que es muy importante, primero, mirar la complejidad del sistema judicial que tenemos en el país, porque no hay que perder de vista que somos un país federal. Entonces tenemos 32 entidades federativas, cada una con un poder judicial propio, la llamada justicia local. Y luego tenemos pues la justicia federal y a la cabeza, digamos, de todo esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que hay algunas materias en las que las decisiones de la Suprema Corte son particularmente relevantes para las ciudadanas y los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho familiar, todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas en sus relaciones en el ámbito de las familias. Todo lo que tiene que ver con el derecho civil, que es una rama importantísima con la que las personas a veces no nos damos cuenta, pero interactuamos todo el día en cuestiones vinculadas con el derecho civil en general. La materia laboral, todo lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas con el trabajo y la muy sentida y muy compleja materia penal. Bueno, en todas estas materias, la Suprema Corte, a través de interpretaciones y de decisiones propias, ha venido modernizando al sistema jurídico nacional. Es decir, ha tomado decisiones que han venido invalidando a los códigos de las entidades federativas, a los códigos también de carácter federal, y han venido, digamos, modernizándose materias como el matrimonio, que es una enorme relevancia, materias como el divorcio, se ha modificado a través de decisiones. Este del divorcio es muy interesante. A ver, cuéntanos. Pues es muy interesante porque hasta hace algunos pocos años para divorciarte tenías que justificar tu petición de divorcio a partir de unas causales que estaban establecidas en los códigos correspondientes. Entonces tú no te podías divorciar por el solo hecho de querer divorciarte, sino tenías que acreditar y probar que había una causa de las que estaban en el Código Civil y que esa causa era lo suficientemente, digamos, fuerte como para justificar el divorcio. Hoy no. Hoy usted ya no quiere estar casada con la persona con la que está casada o no quiere estar casado, pues simplemente hay que garantizar los derechos, obviamente, de los hijos, de las hijas, hay que ver las cuestiones patrimoniales y demás, pero la voluntad de romper el vínculo de un matrimonio depende de las partes. Y en esa materia y en otra también bien importante, el tema que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Es decir, en este país, las personas del mismo sexo en todo el territorio nacional pueden contraer matrimonio, digan lo que digan los códigos civiles de las entidades federativas o incluso las constituciones estatales, porque la Suprema Corte de Justicia sí lo decidió y porque es un derecho basado en sentencias de la Corte que permiten a las personas ejercer esa, digamos, decisión de vincularse en matrimonio con una persona del mismo sexo, si así lo deciden. Esas son decisiones de la Corte. Son decisiones que no provienen de los órganos legislativos, sino del Tribunal Constitucional. Y hay una cosa en esto que dices muy importante, ¿no? Desde mi área de especialidad, que son los derechos de niñas, niños y adolescentes, es muy importante recordar, ¿no? Que, por ejemplo, el principio del interés superior de la niñez, que ha sido un principio de interpretación muy importante para las decisiones que se toman en patria potestad, guarda y custodia, adopción, alimentos, etcétera. Primero se incorporó vía interpretación constitucional el principio que a la Constitución, porque en el artículo 4 fue incorporado hasta el 2011, pero ya los tribunales federales, sobre todo, habían
tenido decisiones muy relevantes para la vida de niñas y niños, pues desde mucho tiempo antes, ¿no? Y aquí, pues hay una reflexión importante de que estos grupos que no necesariamente tienen representación en los órganos legislativos o en el Poder Ejecutivo, tienen, pues, la protección vía protección constitucional, ¿no? Vía interpretación jurisdiccional. Pues me parece que queda claro pues cómo ha venido funcionando hasta entonces. Pero bueno, vamos a pasar ya a la iniciativa de reforma presentada el 5 de febrero, pues que ya es conocida de muchas personas, pero que pues en un lenguaje, digamos, mucho más accesible, un lenguaje más ciudadano. ¿En qué consiste, Guadalupe, esta iniciativa? Digamos, ¿cuáles serían los puntos torales? Pues yo diría que la reforma tiene 4 ejes fundamentales, ¿no? Tal vez el que se ha llevado más la atención de los reflectores es precisamente esta propuesta de elegir a las personas juzgadoras federales por voto popular, pero que también incluye modificaciones importantes a la estructura y al funcionamiento de la propia Suprema Corte. También se propone reemplazar al Consejo de la Judicatura Federal, del que ya hacíamos mención en estos momentos, y crear 2 órganos, uno que se encargue de la parte propiamente administrativa del Poder Judicial y un tribunal de disciplina que precisamente se encargue de vigilar por la conducta de estas personas juzgadoras, más una cuarta que tiene que ver con ciertas modificaciones a normas procesales. Por lo que hace a la propuesta esta de elección popular de jueces, pues en realidad la propuesta es bastante compleja y que incluye a distintos órganos, tanto a la Suprema Corte como el Tribunal Electoral, del que ya hemos hecho mención, la composición misma de este órgano jurisdiccional de nueva creación, el Tribunal de Disciplina, ¿no? Digamos a nivel nacional, pero también la elección de los jueces y las juezas de distrito junto a las magistraturas de circuito. Déjame ponerlo así. Digamos que para los primeros 3 órganos que acabo de mencionar, la propuesta es que pues, la convocatoria sea emitida por el Senado, ¿no? Y sea, digamos, las postulaciones de las candidaturas se lleven o corran en manos de los 3 poderes. El Congreso de la Unión, en sus 2 cámaras, el Poder Ejecutivo y la propia Corte Suprema, ¿no? Una vez que pues se presentan las candidaturas, sería el propio Senado el que revisaría los requisitos A ver, de perdón, ley. ¿quién presenta las candidaturas? Aquí es. Presentan las candidaturas los 3 poderes los 3 poderes. que Muy acabo bien, de decir. perfecto, sí. Cada uno Sí. tiene la posibilidad de proponer, dice la iniciativa de reforma, hasta 10 candidaturas, ¿no? De modo que tendremos 30 postulaciones para cada uno de estos órganos que acabo de mencionar. Decía que es el Senado el que revisa los requisitos de ley. Y después este listado, digamos, ya filtrado, observado por el Senado, sería remitido al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que precisamente, como lo veremos o lo hemos visto en otro programa, pues sustituiría al actual árbitro electoral nacional. El INEC se estaría encargado de la organización de los comicios, de hacer el escrutinio y cómputo. Pero, a ver, nada más para saber, o sea, la propuesta, digamos que sé que no es objeto de este programa, pero es sustituir al actual Instituto Nacional Electoral por este instituto nuevo, digamos, en el entendido de que sería un paquete de reformas el que se aprobaría. Exactamente. Entonces, pero ahí está raro porque al mismo tiempo distintos artículos de la iniciativa dice que pues el INE, decía, es el encargado de hacer el escrutinio, pero tiene que pasar los resultados al Senado, dice, para que realice la suma, la publique y la remita a su vez al Tribunal Electoral, que como decíamos es este órgano especializado en la materia, que a su vez tendría 2 funciones, 3 en realidad importantes. Por un lado, conocer de las distintas controversias, de las distintas disputas que se generan alrededor de estos procesos electorales. 2, calificar cada uno de estos procesos y también declarar los resultados.
obviamente estaría exceptuado de conocer de las controversias que se refieran a sus propios integrantes, pues porque les decía, el Tribunal Electoral también es uno de los órganos que está comprendido por esta reforma para su elección por voto popular. Esto, digamos, esta es una reforma, podríamos decir, anómala, porque esta no es la manera en la que comúnmente se eligen o son designadas las personas juzgadoras. Uno de los ejemplos que siempre se traen a la memoria y que en la misma iniciativa se menciona es la experiencia de Bolivia. Pero ojo que también en eso pues hay diferencias, porque en Bolivia son 4 órganos los que son designados por este método de elección popular. Me refiero al Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo, que es como la máxima instancia en materia ordinaria, el Tribunal Agroambiental, que es igualmente un órgano de última instancia especializado en este tipo de materias, y el propio Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y cómo ha funcionado en Bolivia? O sea, conocemos cómo ha sido la experiencia, ha sido positiva, en fin. Bueno, ha sido un quilombo. En realidad, digamos, si nosotros volteáramos a ver la experiencia de Bolivia, a pesar de toda la retórica, que es bastante similar, ¿cierto?, a la que se ha puesto sobre la mesa, a la que el propio oficialismo ha hecho causa y que es mencionada en la propia iniciativa. En la iniciativa se dice, en México, se dice, no, pues es que con esta propuesta fundamentalmente lograríamos acercar a los jueces a la ciudadanía y lograríamos democratizar al poder judicial. La misma cosa en Bolivia. Lo que ha sucedido es más bien varias cosas. En primer lugar, pues ha politizado muchísimo la designación de estos órganos y ha permitido que los poderes judiciales pues se subordinen al poder político precisamente pues porque dependen de ciertos grupos, tanto políticos como económicos, para que sus candidaturas prosperen, y también pues las deja fuertemente comprometidas precisamente por la exposición mediática de estos procesos. Y es que, y sucede también en México, o sea, hay que recordar que este tipo de procesos ni son directos, ni son transparentes, porque pues inevitablemente pues no se puede presentar cualquier ciudadano. Es necesario, en Bolivia y en México sería necesario la intervención de los filtros políticos, ¿no? Que tengas el apoyo del Congreso, de la Suprema Corte y del propio Ejecutivo, ¿no? De modo que pues no cualquier ciudadano dice, yo quiero, voy. La segunda es que, pues, lo que decía en este momento, que se presta a la politización, al cuoteo político, ¿no? Y que las personas que sean designadas, precisamente sean designadas por su afinidad política y no por el conocimiento y no por su expertise y no por su experiencia en la materia. No, a ver, dijiste una palabra que me parece que, digamos, puede tener muchos significados y que yo quisiera traer a la mesa. Democratizar la elección. ¿Realmente con la propuesta se democratiza la elección? Eso yo quisiera colocarlo porque me parece que en principio pues es muy atractivo pensarlo así, pero que no necesariamente es cierto. Yo creí que la palabra que te había llamado la atención era quilombo. Sí, también. Quilombo. A ver, todo depende de qué entendamos por democratizar y todo depende, además, de valorar si es pertinente o no democratizar el procedimiento de elección de los jueces, en este caso constitucionales. Yo creo que definitivamente no. Es decir, la democracia es un mecanismo muy virtuoso para la elección de los representantes y las representantes populares y de las y los gobernantes, que pues, en efecto vienen de procesos, como bien dice Guadalupe, legítima y genuinamente políticos, partidistas, que representan agendas y causas ciudadanas y que se van a traducir en decisiones público-políticas de gobierno. Pero las Cortes Constitucionales y las y los jueces constitucionales son otra cosa. Es decir, el origen de su legitimidad no tiene que provenir de las urnas, sino que tiene que provenir de la solidez de sus decisiones. Es decir, la justicia constitucional está precisamente para controlar los actos y las decisiones de los órganos políticos. Y en ese sentido,
Decimos, los teóricos en estos temas, dicen, se trata genuinamente de poderes contramayoritarios, es decir, en ese sentido no democráticos, sino que al contrario, corrigen las decisiones de las mayorías políticas cuando las decisiones de las mayorías políticas violenten lo que dice la Constitución. Claro, y además aquí permíteme que te interrumpa, traigo a la mesa estos ejemplos que poníamos, ¿no? En relación con grupos que no Muy bien. tienen poder político, ¿no? Las niñas y los niños, pero también las personas de la comunidad LGBTI, ¿no? En el caso del divorcio incausado, las mujeres, porque era muy claro que quienes no tenían poder económico para promover un divorcio con ¿no? Con tantos requisitos, eran las mujeres que tenían que permanecer casadas, ¿no? Entonces, precisamente son estos grupos que no tienen fuerza para llevar la agenda al poder legislativo, los que son protegidos a través de la justicia constitucional. Creo que lo dices perfecto, Mónica, y creo que está en sintonía con el análisis muy detallado que nos hacía Guadalupe. Es decir, la justicia constitucional está para garantizar que la Constitución se respete, pero sobre todo desde una perspectiva de derechos y sobre todo desde la perspectiva de los derechos de los grupos minoritarios, que por muchas razones son los que se encuentran en una situación de desventaja y que tienen menos poder para lograr que sus causas se visibilicen en la esfera pública y sean atendidas con justicia. Bueno, para eso están las juezas y los jueces. Para eso está la justicia constitucional. Esa es la labor que le toca a quienes ejercen un cargo jurisdiccional, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal y sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, que es pues, el último tribunal que toma las decisiones de interpretación constitucional. Y en ese sentido, la lógica de democratizar politizando a la justicia es un despropósito. Es un despropósito que lo que haría, como sucede en Bolivia y está perfectamente documentado, sería convertir a la justicia en correas de transmisión de la vida político-partidista nacional y de los intereses económicos, porque tampoco perdamos de vista que detrás de una elección hay recursos económicos y alguien los tiene que patrocinar. Y en ese sentido, dos principios básicos de la justicia, que son la independencia y la imparcialidad, quedarían comprometidos. Así que a mí me parece que además de un quilombo, es un desastre de iniciativa la que ha elaborado el gobierno de la República. Muy bien, y antes de irnos al corte, también volviendo a la iniciativa, se habla de que México tuvo en algún momento histórico una designación justamente democrática, digamos, o mayoritaria de los jueces y las juezas. Cuéntanos un poco cómo fue este experimento, digamos, o esta... ¿Te refieres a los nombramientos recientes? No, históricamente en el siglo XIX sobre todo, que eso es lo que se ha dicho. Pues es que también en el debate mexicano se ha traído a colación precisamente que pues en algún texto constitucional pues se preveía precisamente la elección, más bien la designación de los miembros o integrantes de la Suprema Corte por elección popular. Nada más que pues habría que decir dos cosas. En ese entonces las elecciones eran de manera indirecta, ¿no? Y no hay registro de que este mecanismo en realidad se haya empleado, ¿no? Lo que decía Pedro en este momento sobre pues, la característica, la naturaleza contramayoritaria, ¿no? De quienes ejercen el control constitucional de los actos de autoridad y de las leyes en general, ¿no? Pues es muy importante precisamente porque a partir del principio de división y separación de poderes se espera, ¿no? Que la legitimidad de quienes se encargan de resolver las disputas entre particulares y el Estado, e incluso las disputas que hay entre los poderes políticos esté distinto y distante, separado pues de los otros poderes. Porque déjenme complejizar tantito el método de elección propuesto por la iniciativa presidencial. Cuando hay, y uno escucha a las personas que están a favor de esta propuesta, dicen, pero es que miren, es muy distinto a lo que sucede en Bolivia. Ahí sí hay una politización muy clara porque quien es el encargado de formular las postulaciones y hacer el filtro es la Asamblea Legislativa Nacional. En cambio, en México, ¿no?
para la Suprema Corte, para el Tribunal Electoral, para el Tribunal de Disciplina, para las magistraturas de circuito y los jueces y juezas de distrito, pues en realidad hay una propuesta equitativa de los tres poderes, ¿no? De la Suprema, del Congreso y el presidente. Sí, pero yo diría, esta propuesta no es en realidad equitativa. En realidad porque dice la propuesta que cada uno de estos poderes públicos puede presentar hasta 10. Eso quiere decir que puede presentar menos y no está mal. Pero además, pues para que las propuestas de la Suprema Corte, por ejemplo, sean aprobadas, necesita forzosamente de 6 votos de los 9 integrantes con los que quedaría conformada la Suprema Corte, es decir, 2/3 partes de las voluntades representadas en ese órgano colegiado. Lo mismo sucede con el Congreso. La aprobación de estas 10 postulaciones que le tocan al Poder Legislativo tendrían que contar con la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias. En el caso del órgano ejecutivo, como en México, que tenemos un sistema presidencial unipersonal, la presidenta o el presidente tendría simplemente que estar de acuerdo consigo mismo. De modo que por eso la propia iniciativa dice, en dado caso de que alguno de los poderes no logre formar una voluntad calificada, ya no lo podrá hacer en otro momento. O sea, lo que vemos, lo que estoy tratando de decir, es que hay un aumento del poder político, específicamente del gobierno, en la designación de este tipo de elecciones, precisamente en contextos donde el presidente o la presidenta tiene un poder muy importante y sobre todo en contextos de gobiernos con amplias mayorías como el que ahora tenemos y se espera que se repita. Pues muy bien, pues vamos al corte y seguiremos conversando precisamente sobre esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Continuamos con este programa realizado entre la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Justicia TV, en donde estamos analizando la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo de la República, pues presentada el 5 de febrero en materia específicamente de reforma al Poder Judicial. Y pues continuamos con esta conversación, Guadalupe. Ya hablamos de lo problemático que resulta, ¿no?, de las experiencias comparadas, de la propia experiencia en la historia de México, que resulta la designación democrática, digamos, en el entendido de voto popular, de jueces y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué otros puntos de la reforma podemos mencionar? ¿Qué otros puntos resultan problemáticos? Pues me gustaría resaltar precisamente los cambios a la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, pues está la propuesta de reducir su tamaño, ¿no? Actualmente hay 11 ministros y ministras, la propuesta es de reducirlos a 9, ¿no? Y también de reducir el tamaño del periodo de sus encargos, ¿no? De 15 años a 12. Pero lo que me parece más preocupante es la propuesta de la desaparición de las 2 salas, ¿no?, que actualmente existen y que resuelven la mayoría de los casos, ¿no? Ahí la primera sala se encarga de los asuntos civiles y penales, y la segunda, si no mal recuerdo, de los asuntos administrativos y propiamente laborales, lo que pues se hizo precisamente pensando en un principio de división del trabajo, pero también de la especialización. Y yo creo que hay al menos 2 riesgos con esta medida. La primera, pues, es que precisamente se pierda esa especialización y que todos los ministros y ministras conozcan de todos, pero que puede generar, pues, decisiones incongruentes precisamente por esta falta de especialización. Y la segunda, que aumentaría, pues, el tiempo de resolución de los casos, ¿no? El trabajo en salas actualmente permite que los ministros y las ministras pues despachen más asuntos precisamente por esta división que la discusión de 1, 2, 3 casos que se puede hacer precisamente cuando la Corte se reúne en pleno, ¿no? Si ya el rezago
judicial, es decir, el tiempo que tardan los jueces en resolver es tardado. Con esta iniciativa, pues sería todavía más, no nada más por el tiempo de resolución de los casos de la Corte, sino porque pienso que sería más complejo precisamente que un caso llegue a esta instancia. Y hablando, de los tiempos, ¿no? Una de las cosas también que plantea esta iniciativa, que podría parecer en principio positiva, es que hay la obligación de resolver cualquier asunto en un tiempo determinado. La pregunta sería, ¿es esto posible? No, no es posible. Es decir, hay un principio que está en la Constitución casi diría desde siempre, que es que la justicia debe ser expedita, es decir, que debe de ser justicia pronta. Sí, pero eso depende de una serie de condicionantes y de variables que no pueden estar determinadas por una delimitación temporal fija. ¿Por qué? Porque son muchos los elementos a considerar dependiendo de la complejidad de cada uno de los casos que llega a los tribunales, si hay que decirlo en plural, no solamente a la Suprema Corte, sino a los tribunales, digamos, que atienden los asuntos federales en todo el país y a los juzgados, y estoy pensando solamente en la justicia de carácter federal, porque más hay que decirlo, la gran omisión, el gran ausente de esta iniciativa de reforma y lo más urgente en atender, paradójicamente, es la justicia en las entidades federativas. Exacto. Ahí tenemos un rezago, un descuido, una omisión histórica y esta iniciativa no se hace cargo de eso. No se habla de los poderes judiciales de las entidades federativas. Y permíteme decir también una disparidad, porque hay poderes judiciales, digamos, que tienen más recursos, que tienen más personal, y otros no, ¿no? Entonces no es lo mismo litigar un asunto sin hacer en Tlaxcala que en Chiapas, Totalmente. Que en Chihuahua, ¿no? Lo cual rompe con un principio elemental de igualdad ante la ley de las personas en el territorio nacional. Depende de en qué entidad federativa te encuentras, cómo te tocará la justicia que atenderá un asunto que tengas que enfrentar. Y ahí creo que hay un rezago importante, hay una falta de visión global de la justicia como un sistema en el cual, si bien está bien, y así es porque es un país federal, que exista tribunales federales y tribunales locales, es muy importante, como bien adviertes, lograr que haya una suerte de igualdad en el funcionamiento de los tribunales estatales, que además son los que atienden los asuntos que son más sentidos para las personas. Claro. Cuando tú dices, oye, la justicia tiene muy mala fama en el país y las encuestas dicen que las personas no creen en la justicia, bien valdría la pena hacer una distinción entre la justicia local y la justicia federal, porque probablemente encontraríamos mayor satisfacción con la justicia federal que con la justicia local, y paradójicamente lo que la iniciativa del presidente quiere cambiar, y para mal, es la justicia federal. Claro, y ahí yo solo traer a la mesa que hay dos elementos que no considera la iniciativa, que en el cumplimiento de los plazos hay dos operadores muy importantes. En la materia penal, las fiscalías también, volvemos a lo local, que muchas veces pues no depende de las personas juzgadoras, sino de los elementos de la Procuración de Justicia. Y, en segundo lugar, de un tema que es, me parece, tabú en nuestro país, que es el ejercicio de la abogacía, porque muchas veces son los profesionales del derecho, las personas que defienden, quienes a través de interposición de recursos y de distintas estrategias. Sí, coloquialmente, ¿no? Quienes chicanean el asunto. Exactamente, que chicanean el asunto con muy diversas estrategias y muy diversos objetivos, ¿no? A veces, pues incluso es cobrar más a las personas. Entonces, bueno, es el establecer un plazo para los tribunales, pues me parece que es cargar excesivamente el tema de la justicia en toda su dimensión, pues al Poder Judicial, en un solo actor, que es el Poder Judicial, que además es el más visible ahora, porque pues los otros dos que forman parte de este sistema están pues un poco a la sombra y no se habla mucho de ellos, por lo menos en la discusión pública, ¿no? Pero, a ver, permíteme otra pregunta. Hablamos de la reforma al Poder Judicial, pero el Poder Judicial fue reformado recientemente. A ver, ¿en qué consistió esa reforma? Esa es una gran paradoja de la que ya nadie habla. Es decir, en este mismo sexenio, ¿sí?, a propuesta de la propia Suprema Corte de Justicia, se llevó a cabo una profunda y muy ambiciosa reforma al Poder Judicial Federal. De hecho, el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y el presidente de la República actual,
la presentaron como la gran reforma y la más importante reforma al Poder Judicial en los últimos 30 años. Que tuvo, perdóname, más visibilidad por el tema del transitorio, de la ampliación de mandato, que por la reforma en sí misma, Claro. que es muy relevante. La reforma fue muy relevante, toca muchos ámbitos, estaba orientada a atender problemas que sí son endémicos del Poder Judicial, como el nepotismo, como la falta de meritocracia para hacer ascender en la carrera, problemas de corrupción, es decir, una reforma muy ambiciosa y muy bien calibrada, que lo dices muy bien, quedó opacada por el escándalo que suscitó un transitorio con el cual se pretendía prolongar el mandato del entonces presidente de la Corte, pero que fue aprobada en su totalidad. Bueno, no la hemos terminado de implementar porque una reforma así de ambiciosa requiere tiempo en implementarse y ya presentan una nueva iniciativa que además es absoluta y completamente contradictoria con la que estos legisladores todavía hoy en funciones, este gobierno de la República, impulsaron y aprobaron. Creo que eso no lo debemos perder de vista, porque no es que no haya habido una reforma al Poder Judicial, ya la hubo en este mismo sexenio y no la han terminado de implementar cuando ya quieren dar al traste con todo lo que tenemos actualmente. Y es que, claro, perdón, nada más, y que era una reforma mucho más integral, porque no era solamente a la Constitución, ¿no? Y no tenía que ver con esto que puede ser un poco más superficial y más vistoso, sino que reformaba muchas leyes. Procedimientos, la Defensoría Pública, en fin. Pública fortalecía las capacidades de los jueces para tomar decisiones que tuvieran efectos generales, ampliaba la posibilidad de que algunos supuestos fueran delegados a instancias inferiores dentro del Poder Judicial y no quedaran concentrados en la Suprema Corte, precisamente con una idea de desahogar los asuntos con mayor celeridad. En fin, muchas medidas creo que muy oportunas, muy pertinentes, que, insisto, todavía no terminan de surtir efectos y que yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, terminar de impulsar la implementación de esa reforma en vez de estar de ocurrentes intentando cambiar todo el sistema de justicia en el país. Guadalupe, ahora sí. Gracias. No, y es que en realidad algo que solemos perder de vista en las discusiones es como si estuviéramos llamados a la reflexión para ver cómo mejoramos al sistema de justicia así en abstracto, sin voltear a ver el contexto político. ¿Por qué hay de nuevo una reforma con estos alcances? O sea, en realidad esta trae sus antecedentes en el propio mal llamado Plan A, ¿no? Que fue esta reforma constitucional que no fue ni siquiera aprobada por el Congreso de la Unión, que ya metía esta cosa, proponía sobre la mesa pues lo de la elección popular, no de las personas juzgadoras federales, pero sí del INEC y del propio Tribunal Electoral, que entre otras cosas, pues estos dos órganos concentrarían todas las funciones en estos ámbitos. Pero también es importante decir que en este momento en México no estamos en algo así como una normalidad democrática de tensiones entre poderes. Lo que hemos visto, sobre todo en estos últimos años, es la diversos embates, distintas prácticas e iniciativas promovidas desde el Ejecutivo Federal en contra de la independencia judicial, de distintas maneras, desde la descalificación de personas juzgadoras en concreto, como también la descalificación de la credibilidad de la función judicial en general, pero también, digamos, propuestas o intentos por someter al Poder Judicial, al Poder Político, mediante la aplicación de recortes presupuestales. Lo que ustedes ya mencionaron sobre estos intentos de ampliar anomalamente e ilegalmente la duración de la presidencia de la Corte, pero también con la designación de perfiles poco idóneos y basados más en las afinidades políticas que en la expertise de las personas. Y si a eso le sumamos los distintos intentos por neutralizar y capturar a los órganos constitucionales autónomos, que por cierto, en una de las iniciativas se propone eliminar, pues tenemos precisamente que la propuesta es más bien de un desequilibrio muy grande de los controles de pesos y contrapesos que debería existir en cualquier sistema democrático. Y permíteme agregar una cosa que me parece muy relevante, que es justamente el utilizar también pues la amenaza o de facto los juicios en contra de las personas que deciden, que esto
no es algo, además hay que decirlo, exclusivo de México, son criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a otros países que no han sido México y que advierten de los riesgos que tiene precisamente pues estas estrategias para minar la independencia judicial. Mónica, y si me dejas agregar una cosa que no hemos mencionado y que sería una de las consecuencias directas que están expresadas en la propia iniciativa de reforma, es que todas las personas juzgadoras de los órganos que hemos mencionado hasta ahora, la Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y las magistraturas de circuito y de distrito, serían removidos de su cargo antes, ¿no?, del periodo para el que fueron designadas, precisamente en contra de este principio, ¿no?, de independencia judicial reconocido internacionalmente, que es la inmovilidad de los jueces. Ahora sí es como que la legitimación vía legalidad a través de esta iniciativa de una limpieza total del poder judicial. Prácticamente el mensaje es que se vayan todos. ¿Y qué pasaría si efectivamente se van todos? ¿Cuál sería el escenario? A ver. Pues a ver, si no hemos logrado terminar de consolidar un Estado constitucional en el país, una decisión como la que se propone actualmente nos regresaría en verdad a un Estado predemocrático y preconstitucional en todos los sentidos. Lo decía muy bien Guadalupe, Mónica. Al final lo que hay es una tendencia a concentrar y aumentar el poder en sede del Poder Ejecutivo. Es decir, eso es lo que todas las iniciativas de este gobierno han intentado de una o de otra manera. Que si desaparecer a los órganos constitucionales autónomos, pues sí, ¿por qué? Porque son órganos que realizan funciones de control que en otros tiempos realizaba el Poder Ejecutivo y que venturosamente hoy están delegadas a unas instancias fuera del gobierno para garantizar su carácter técnico, su independencia, su estabilidad, digamos, de temporalidad y también algo muy importante, su capacidad técnica de decisión en áreas altamente especializadas, que lo decía muy bien Guadalupe. Son áreas que requieren personal especializado, insisto, y no politizado. No politizado en el sentido partidista de politización. Esa es una propuesta. La otra, pues terminar con el Poder Judicial Federal, hacer una tabula rasa y nombrar a través de este mecanismo, lo dice muy bien Guadalupe, que termina al final llevando la capacidad de control del proceso electivo al Poder Ejecutivo de nuevo. Bueno, pues lo que queremos es una hiperpresidencia como la que teníamos en los tiempos del partido hegemónico y lo que están proponiendo es una nueva hegemonía con el Poder Ejecutivo absolutamente desbalanceado en su poder y a favor de su poder frente a los otros poderes de la Unión. Yo creo que hay que decirlo con claridad. Es una iniciativa profundamente autoritaria, profundamente regresiva, profundamente autocrática. Y en ese sentido, regreso a tu pregunta. Lo que tendríamos, si prospera esta iniciativa, ya no sería un Estado constitucional y democrático de derecho. Tendríamos un Estado autocrático y autoritario. Punto. Con nuevas reglas, con nuevos actores, pero en clave absoluta y totalmente, vuelvo a decirlo, autoritaria, absolutista, autocrática, no democrática. Muy bien, bueno, ahora sí que ya vimos cuáles son pues, los riesgos de las reformas, ¿no? Porque también es importante, como bien señalaba Guadalupe, no podemos solamente considerar esta reforma, sino que es un paquete de las iniciativas que se presentaron. Pero pues vayamos un poco pues, al otro lado de la moneda, siendo un poco críticos. ¿En qué ha fallado, digamos, nuestra justicia o cuáles son las grandes deudas del sistema de impartición de justicia en nuestro país? Pues mira, yo diría, para empezar, un dato, ¿no? De acuerdo a los resultados, digamos, recogidos por el Latinobarómetro el año pasado, en 2023, resulta que el 67% de las mexicanas y mexicanos que fueron encuestadas desconfían del Poder Judicial, ¿no? Y ese es un dato con el que, no nada más retórico, ¿no?, sino es un dato de la realidad con el que el Poder Judicial tiene que hacerle frente. Ahora,
lo que decimos, o lo que yo digo es en esta sede, es que pues la elección popular no va a resolver ese problema, ¿no? O sea, ¿cómo nos explicaríamos entonces, ¿no? De que una de las instituciones con menos confianza, con más desprestigio en el país, pues son los partidos políticos y el propio Congreso. Si realmente las elecciones fueran un medio para precisamente aumentar la confianza de la ciudadanía, pues ahí tendríamos simplemente otra realidad, ¿no? Yo creo que más bien lo que debe hacer el Poder Judicial es precisamente promover medidas, ¿no? O estrategias que amplíen el conocimiento de las personas de a pie, ¿no? De la labor que hacen todos los días, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, generalmente la mente o la ciudadanía se piensa en la Suprema Corte y no volteamos a ver ni a las magistraturas de circuito ni a los jueces de distrito, aunque elementalmente o intuitivamente sepamos que cada vez que el Estado hace un acto de autoridad, digamos, abusivo, las personas decimos ampárate, ¿no? Pero generalmente desconocemos pues esa otra parte de la justicia. Sí, y esto me parece que es muy relevante, ¿no? Hay que también difundir mucho más. Pero y otro punto que quisiera yo resaltar precisamente en esto es que a pesar de que el foco está puesto en lo federal, ¿no? Pedro hablaba muy bien de la justicia local, ¿no? Que es el primer contacto normalmente con el que tiene la ciudadanía, que tiene una persona cuando necesita dirimir un conflicto y acude ante la justicia, ¿no? Entonces, hay capacidad para distinguir entre las personas, hablando de confianza, entre la justicia local y la federal. Nos explican en la primaria y en los libros de texto nuestro sistema federal, pero necesariamente se conoce. Difícilmente, porque además lo que la ciudadanía de a pie queremos es que se nos resuelva de manera justa, ¿no? El conflicto y el problema que traemos encima. Y pues si quien lo resuelve mal, de poco me sirve saber que fue el juez local o fue el juez federal. Ahí la insatisfacción viene con el resultado del proceso. Y lo que tenemos que hacer es hacer una revisión profunda, yo insisto, del sistema de justicia nacional mirando desde lo local hacia lo federal. Implementar la reforma de 2021 que está orientada al fortalecimiento de los mecanismos y de las dinámicas del poder federal y algunas medidas puntuales que yo creo que sí están mal. Yo creo que no es sano que la presidencia de la Corte sea al mismo tiempo la presidencia del Consejo de la Judicatura. A uno le debe tocar la cuestión jurisdiccional y a otro actor distinto la administración del Poder Judicial. Hoy las tenemos confundidas. Creo que no es una buena decisión. Tenemos otro problema, por ejemplo, para mí, absurdo, que viene también de 1994. ¿Por qué se requieren 8 de 11 votos y no solamente 6 para que una mayoría de ministros o ministras declare la inconstitucionalidad de una ley? El problema de los 8 votos además se nos está volviendo un problema político, porque con contar con 4 ministras o ministros afines, el gobernante en turno ya tiene bloqueada a la Suprema Corte de Justicia en su poder más importante, que es el de revisar la constitucionalidad de los actos que provienen de los otros poderes. Y algunas otras cuestiones muy puntuales. Lo describíamos al inicio, el mecanismo de designación de los ministros y ministras, el actual. Yo creo que es un despropósito que ante 2 rechazos del Senado, el titular del Ejecutivo designe de manera unilateral. Al final es una trampa en la que el Ejecutivo termina ganando, como lo acabamos de ver hace apenas algunos meses. Máxime porque puede presentar pues prácticamente la misma terna, ¿no? Y entonces pues hay un callejón sin salida por parte del Senado, ¿no? Al Ejecutivo de alguna manera le conviene que le rechacen 2 veces su terna y que no se logre la mayoría calificada. De hecho, puede boicotear perfectamente que no se logre esa mayoría y al final designar de manera unilateral. Que además hay que decir algo y lo digo muy breve porque da para otro programa. Este Senado de la República para mí ha sido el peor de la historia del México democrático por mucho. Entre otras cosas porque ha sido omiso en ejercer las facultades que tiene y las obligaciones que tiene en designar funcionarios en distintos órganos del Estado, empezando por los órganos jurisdiccionales y por el Tribunal Electoral. ¿Sí? Lo decía muy bien Guadalupe, ¿eh? Es un poder importantísimo. De hecho, es el que va a calificar la elección presidencial y nos vamos a ir a la elección con el Tribunal, la Sala Superior y las salas regionales incompletas por omisiones del Senado de la República.
Guadalupe, ¿qué desafíos identificas? ¿Cómo podemos, digamos, mejorar la justicia federal, también impactar en la local? Pues yo creo que otro de los grandes problemas es el problema de la impunidad, ¿no? De acuerdo a las cifras de México, evalúa, ¿no? En los casos que se conocen en el sistema de justicia, alrededor del 96% quedan impunes. Pero esto tiene que ver con lo que ya decíamos y apuntábamos antes, ¿no? Que no tiene que ver simplemente con la labor de los jueces y mucho menos la labor de los jueces federales, que precisamente pues ya llegan en el camino en la última instancia para ver cosas muy particulares que tienen que ver con el control constitucional. Yo creo que precisamente tendríamos que hacer tendríamos que tener una visión global que incluya el papel de las fiscalías, ¿no? Que muchas de las veces están poco preparadas, no cuentan con los recursos y ni hablar con el papel, por ejemplo, de las policías, ¿no? Cuyos todos intentos de modernización pues han quedado en el olvido o no han funcionado. Entonces tendremos que ver desde lo local, pero también ver cuál es el papel de las policías, de las fiscalías en el sistema de procuración de justicia, de modo que los casos no terminen cayéndose una vez que pues viene el papel o la intervención de las personas juzgadoras. Y permítanme también colocar aquí una idea, ¿no? También esto que el ejercicio de Parlamento abierto, ¿no? Que tiene que acompañar a una iniciativa de reforma tan relevante, no solamente esta, sino todas, y que debe, pues precisamente, también es una obligación de los poderes el hacer estos ejercicios para escuchar la voz de la ciudadanía. Una idea final, porque ya nos tenemos que ir. Pues sí, lamentablemente la lógica que se ha venido imponiendo en los últimos años es aquella en la cual el Poder Legislativo en su mayoría lo que hace es responder a la voluntad del presidente y no representar a las y a los ciudadanos que los eligieron. Y eso es tristísimo, porque es claudicar al sentido básico de la representación popular, y ahí sí tenemos un déficit democrático. Eso sí es lo que deberíamos de redemocratizar y volver a tener un poder legislativo que funja como equilibrio a las decisiones del Poder Ejecutivo y no sea su correa de transmisión como lo está haciendo hasta el día de hoy. Guadalupe. Yo también creo que el Poder Legislativo tiene una amplia responsabilidad en lo que está sucediendo, y yo pienso simplemente en términos de los procesos de designación de las altas cortes o de las personas juzgadoras federales. Yo creo que introducir, por ejemplo, ciertos mecanismos, ciertos filtros que precisamente permitan a la ciudadanía calificar, observar los perfiles que lleguen de acuerdo a su idoneidad y expertise podría ser una opción antes, ¿no?, que llevar la designación de los jueces al voto popular. Pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido una conversación muy importante que además pues tiene como objetivo contribuir al debate público, hay que decirlo, ¿no? Contribuir en una decisión y en una agenda tan importante como es el tema de la reforma al Poder Judicial y lo que necesitamos hacer para que nuestro país efectivamente, pues las personas, cada una de las personas que habitamos aquí, tengamos acceso a la justicia. Pues gracias, muchísimas Mónica, gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Guadalupe.